El deseo cada día de querer más su municipio de Galapa. Doctora Licerro Rovira, con su muy buenos días para usted, doctora y notaria del municipio de Galapa. Doctora, siga. Buenos días, Juan Enrique. Buenos días, amigos y amigas oyentes de la Municipalidad de Galapa, del área metropolitana de Barranquilla, de Colombia y el mundo. Reciban mi acostumbrado saludo cariñoso y el deseo inmenso que la armonía y la convivencia pacífica sean el común denominador de sus familias. Hoy abordamos un nuevo tema del programa Notaría en Casa. Se trata del estudio de dos casos. Uno sobre entrega de herencia en vida de los padres, así le vamos a llamar. Y dos, acerca de la exclusión de una hija con discapacidad. Como son dos casos y siempre soy muy explicativa en los casos para su análisis, si no alcanzo al segundo, les prometo que el segundo, que es acerca de la exclusión de una hija con discapacidad, lo dejaremos para el jueves entrante. Pero antes de entrar en materia, es preciso recordarles que todos estos casos son reales, con nombres y ciudades diferentes, para lógicamente garantizar ese derecho a la privacidad y buen nombre de las personas afectadas por estas decisiones. Asimismo, pues hago el llamado a que presten atención a estos casos, ya que el objetivo de Notaría en Casa es prevenir, alertar, para que situaciones como estas no se repitan en nuestras familias de nuestro querido municipio. Es justamente el objetivo de este programa Notaría en Casa, que propendemos por hacer de Galapa un municipio más pacífico, más cívico, con el uso adecuado de las normas que protegen la propiedad privada en particular, así como los diferentes procedimientos que se deben y pueden realizar de una manera adecuada en la Notaría Única de Galapa. Entrando en materia, les cuento la historia de Gladys Hattin, una enfermera de un municipio del Atlántico, madre de un hijo. Escuchen esta narración hermosa. Madre de un hijo y de una hija, fruto de su matrimonio con un contador público, quien la abandonó cuando su hija e hija tenían escasamente 7 y 5 años respectivamente. Gladys, además de sobrellevar el duelo de esa separación de su esposo, debió ingeniárselas para trabajar y lógicamente sacar adelante a su familia, ya que aunque su esposo, no podíamos negar, aportaba la cuota correspondiente para cada niño y para la niña, no hacía presencia en esos momentos difíciles como enfermedades, en las reuniones de los colegios de padres de familia, etcétera. Razón por la cual la señora Gladys debía recurrir a diversas excusas o pagar turno a otras compañeras y así poder cumplir, recuerden que ya es enfermera, y cumplir con los requerimientos que en los colegios u otras necesidades de sus hijos, de su niña o de su niño. Fue así como transcurrió la época de la escuela, el colegio para el hijo y para la hija de Gladys Hattin, y cuando cada uno de sus hijos formó su hogar y Gladys se había pensionado, un día pues ella decidió
entregar en vida lo que sería la herencia de ese hijo y de esa hija. Las propiedades de Gladys eran 2 casas en sectores diferentes de la ciudad, y Gladys decidió que ella podía vivir pues de su pensión, porque ya se había pensionado, y no veía por qué no darle en vida pues eso que le iba a pertenecer a sus hijos cuando ella muriera. En consecuencia, pues ella organizó todo, y luego de reunirse con ellos, procedió a llegar hasta esta notaría y a escriturarle a cada uno de sus hijos, a la hija y al hijo, las 2 propiedades, uno para el uno y otro para el otro. La casa para un hijo y un apartamento lujoso pues para la hija. Esto lógicamente lo había adquirido Gladys cuando se separó de su esposo, y además de eso con unas mejoras que su cesantía cuando trabajaba producían para tener su casa y su apartamento de lujo bien bonito. Gladys cumplió pues con lo que había proyectado, y para ella lo que hizo fue que, como estaba pensionada y tenía una pensión pues regular que le permitía arrendar una parte estudio para vivir pues allí cómodamente, y además no tenía muchos gastos, entonces arrendó pues un aparte estudio en un sector estrato bueno, estrato 3 de la ciudad de Barranquilla, y aquellos enseres y muebles que le sobraron pues de la casa los debió regalar pues a sus hijos, a su hijo y a su hija, por supuesto, porque ya el aparte estudio que tenía era más pequeño y carecía pues del espacio para esos muebles. En principio todo parecía en orden. Gladys vivía arrendada sola en su pequeño espacio, en su pequeño pero muy bonito espacio. Nada parecía molestar en la buena vida de sus hijos, pero resulta que el papá de Gladys, un señor mayor que vivía en un municipio cercano, falleció repentinamente. Fue así como Gladys, ante la muerte de su padre, debió en ocasiones muy frecuentes traer a vivir con ella a su mamá, a quien en esos momentos le mataba pues la nostalgia de la viudez, pues había acabado de perder a su esposo. Pero todo vino junto, como se suele decir. Con la mamá en casa, Gladys resulta que sufrió un accidente, se cayó y resulta que su pierna se la tuvieron que inmovilizar por un gran tiempo debido a unas fracturas que sufrió, y por supuesto era ella la que necesitaba en este momento pues acompañamiento. Su hija e hijo llegaron pues inmediatamente al primer llamado de Gladys, y acordaron que Gladys se iría temporalmente a vivir con su hija, pero resulta que un pequeño detalle retardó su traslado. La hija de Gladys le dijo a su mamá que ella podía ir, pero su abuela no, porque era muy grullona, y al yerno de Gladys, o sea, al esposo de su hija, no le simpatizaba su abuelita. Gladys no podía creer pues que no pudiera entrar con su mamá a la que fue su casa, y que ella en un impulso de emoción, ¿verdad?, decidió dársela en vida a su hija como una herencia. El hijo de Gladys entonces se miró la perspectiva de que se quedara donde él,
y tampoco podía llevársela, porque resulta que la esposa de ese hijo era muy complicada y de esas personas que le llaman casasola. Fíjense ustedes, ese día entendió Gladys el gran error que cometió al entregar, ¿verdad?, esos bienes en vida, y que después de vivir ella dignamente, fruto de su trabajo, había quedado literalmente en la calle. Como se conoció en este caso, Gladys no podía, se quedó al fin donde la hija, Gladys no podía ni recibir visitas, y si la recibía era hablando despacito, porque a su hija le molestaba pues la risa de las amigas de Gladys. Esto llevó a Gladys a grandes problemas emocionales. Hoy está sumida en una depresión, con una baja autoestima, lamentándose pues por eso que ella hizo, que hoy le parece un grave error. Y bueno, surgen muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué Gladys tomó esa decisión? ¿Acaso no lo pensó 2 veces? ¿Qué diferencia sería si Gladys tuviera hoy sus propiedades? Nadie le iba a impedir llevar a su mamá a casa, tampoco le iban a impedir que llevara a sus amigas a casa, ¿verdad? Y al contrario, esas amigas y amigos serían para ella una terapia en esos momentos de difícil situación en la cual se encuentra acostada en cama, porque y que necesita, entre otras cosas, la ayuda de otras personas. Y pensar además que Gladys hoy solo tiene 70 años y no sabe cuántas otras amarguras le tocará vivir por entregar sus bienes en vida. Además, de anotar que este es otro asunto del cotidiano vivir. Los hijos heredan cuando uno muere, y resulta que hoy en día los estamos acostumbrando, y es un motivo para reflexión, ¿verdad?, a heredar en vida y mirar qué implicaciones trae esto en la convivencia pacífica, en la paz de nuestros corazones, en la paz de nuestras relaciones con esos hijos y con esas hijas que tanto amamos, y que hoy, debido a una situación a veces inclusive muy independiente, se presenta. Entonces, este caso lo traigo a colación precisamente para que reflexionemos, para que miremos cada actuar, y como ese, Juan Enrique y querida audiencia, son cientos los casos que de idéntica situación se presentan. He visto a madres en la calle luego de que le han entregado a sus hijos en vida los bienes, creyendo que pueden vivir con ellos, y ya cuando se consideran dueños de la cosa, ya su mamá les hiede, le huele, le fastidia. Entonces, ya vemos que ese es el objetivo de Notaría en Casa: lograr que nuestras acciones, que nuestros actos, que nuestros procedimientos sean pensados 2 veces y no con emociones que contrarresten nuestras vidas en su tranquilidad, en su salud, y que traigan graves consecuencias para lo que debe ser importante en nuestras vidas, que es ese paso a la adultez, ¿verdad? No les voy a traer el segundo caso y quedo en deuda. Ya les dije que se trata acerca de la exclusión de una hija con discapacidad.
y yo me conozco mucho a mi pueblo querido, lo amo tanto, y conozco de muchísimos, pero muchísimos casos en los cuales de mutuo acuerdo se han hecho liquidaciones de herencia o sucesiones, como se llaman, en las cuales se han repartido los bienes, ¿verdad? Y a esa niña con discapacidad que tiene síndrome de Down o un problema cognitivo o neurológico o cualquier otra incapacidad, se ignora, excluyéndola por parte de todos sus hermanos y hermanas de esa herencia que por el contrario a ella le corresponde, no con mayor ni menor valor, sino en igualdad de derechos. Te llegó la hora, Juan Enrique, y has respetado para mí el tiempo, y por lo tanto quiero agradecerte en este hermoso jueves, luego de un eclipse solar que deja en nosotros renovación, ¿verdad? Reencuentros, de todo en esta vida para replantearnos y decirle a nuestra gente muchas gracias por permitirme llegar hasta sus hogares y explicarle este buen caso que va a servir de ejemplo en el accionar de sus vidas. Bueno, muchas gracias. A usted, doctora, el próximo viernes estaremos aquí siempre con esa buen humor y ese profesionalismo que usted se gasta al esbozar, al expresar a los oyentes de Popular Estéreo todos esos conocimientos jurídicos y más que todo ese sabor de saber llegar a su semejante. Un feliz día para usted, doctora. Buen día, Juan Enrique. Un abrazo. Ok, perfecto.